pequeño resumen de lo que eran las antiderivadas. Si tuvieran alguna duda, quiero que lo vayan escribiendo ahí en el chat, o si no, pues pueden conectar sus micrófonos y vamos resolviendo las dudas de una vez. Habíamos especificado el último día que cuando no teníamos límites de integración, nuestra integral iba a ser conocida como una integral indefinida. No tiene límites de integración y cada vez que tuviéramos ese caso, al resolverla le íbamos a agregar un más c. Para poder resolver esta integral tenemos que tener claro que al exponente le debemos de sumar la unidad. Al sumarle la unidad a 1/3 nos queda 4/3 y eso que nos queda ahí lo pasamos a dividir. Por eso es que algunas personas automáticamente dicen que la antiderivada o la integral de x a la 1/3 es igual a 3/4 x a las 4/3, porque automáticamente hacen esta división de acá y suben el 3 que tenemos acá abajo y les queda 3/4 de x a la 4/3. Yo se los coloqué por pasos para que vean de dónde se originan estos valores. La integral de x a la 3/2 le vamos a aumentar la unidad. 3/2 más 1 me quedaría 5/2. Ese 5/2 lo pasamos a dividir. Y algunas personas pues simplemente dicen, ya saben que mentalmente tienen que invertir estos valores y saben que la integral de x a la 3/2 es 2/5 de x a la 5/2. Y el 4 pues está sencillo porque vamos a trabajar la integral y nos queda 4x y siempre le colocamos un más c. Esto sería una integral indefinida. No tenemos límites de integración, pero sí tenemos exponentes fraccionarios. Además, es importante que cuando estamos trabajando exponentes fraccionarios, nos demos cuenta que tenemos que ir a repasar todas las operaciones de fracciones, especialmente la suma, para que si tenemos eso en mente va a ser mucho más ágil poder integrar, porque simplemente vamos sumando a la fracción la unidad. Si vemos otro ejemplo, como este, que también es indefinida, entonces no hay límites de integración, sabemos que automáticamente le vamos a agregar c a la respuesta, y entonces la antiderivada o la integral de x a la quinta es x a la sexta dividido 6. La antiderivada de x al cuadrado es x al cubo dividido 3. Y la antiderivada de 8, es igual a 8x. ¿Qué sucede cuando esta integral se convierte en definida? O sea, tenemos límites de integración. Cuando tenemos límites de integración ya no necesitamos colocar esta c porque vamos a evaluar lo que resolvimos de nuestra integral, lo vamos a evaluar en el límite superior y lo vamos a evaluar en el límite inferior. Esto que vamos a aplicar ahorita se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Ya en algunos de los resúmenes para el día de hoy, se supone que ya todos deberían de estar al día de sus resúmenes. En sus resúmenes debieron haber encontrado que el teorema fundamental del cálculo se divide en dos. Una de esas partes indica que usted evalúa la antiderivada en el límite superior, como lo tenemos acá, lo tenemos evaluado en 3. Luego lo evaluamos en 2 y restamos el resultado para poder dar nuestra respuesta. Ya ustedes trabajarán en su casa con su calculadora para poder obtener esa respuesta. ¿Vamos bien ahí? No sé si hay alguna duda. Ok, continuemos. Cuando nosotros estamos trabajando integrales indefinidas, como esta de acá, volvemos a retomar el concepto, integramos esto, es x a la quinta dividido 5, la integral de esto es x a la cuarta dividido 4, la integral de esto es 2x y siempre le colocamos más c.
Pero si fuera definida, para terminar de estar claros con el teorema fundamental de cálculo en esa parte, si tenemos una integral definida, quiere decir que tenemos límites de integración. Hacemos lo mismo que hicimos en la integral anterior, solo que ahora no colocamos un más c, sino que vamos a evaluar. Evaluamos ese límite, evaluamos esa integral, perdón, desde su límite de integración inferior hasta su límite de integración superior. Por eso es que siempre colocamos una rayita y decimos que evaluamos desde 1 hasta 2. Esta denotación me indica que yo voy a tomar todo esto y lo voy a evaluar en 2, que es lo que tengo acá. Luego voy a tomar todo esto y lo voy a evaluar en 1. Esto es lo que yo estoy haciendo, el tema fundamental del cálculo que les decía a ustedes, que al encontrar la derivada, usted lo evalúa en su límite superior, luego lo evalúa en el límite inferior y eso le va a dar su resultado. Esto es su teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Ahora bien, ¿habrá alguna duda con el teorema fundamental del cálculo con las integrales definidas e integrales indefinidas? Sería integrales indefinidas, integrales definidas y el teorema fundamental del cálculo. Yo creo que esa es la parte 1. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Nos falta el teorema fundamental del cálculo parte 2. Eso lo voy a dejar para después de la regla de sustitución, por conveniencia. Veamos entonces. Cuando estamos trabajando una integral donde no sabemos cómo poder evaluar en forma directa su antiderivada, lo que hacemos es que la descomponemos. Por ejemplo, la tangente de x con respecto de x. ¿Qué es una tangente de x? Una tangente de x es seno de x partido coseno de x. Algunas personas me van a decir, mire, ingeniera, pero la integral de la tangente de x ya está definida y es una fórmula que yo me la aprendo de memoria y entonces así la utilizo. Sí, se puede aprender de memoria la fórmula y poder encontrar la integral de la tangente, pero hay muchas fórmulas que usted no se va a aprender porque son demasiadas, pero las puede deducir. Al deducirlas, usted puede llegar al mismo resultado sin complicarse en tener que aprenderse tantas integrales. Si se las puede aprender, mejor, pero si no, las deduce. Si separamos entonces la tangente de x como seno de x partido coseno de x por dx, yo puedo visualizar que a esto de acá yo le puedo llamar u igual a coseno de x. ¿Por qué no le llamo u a seno de x? Porque no importa si yo tengo un u acá, cuando yo la derive, jamás voy a encontrar un 1 partido coseno de x. Entonces, regularmente lo que se hace es sustitución, es lo que está abajo de un cociente o es lo que está dentro de una función trigonométrica. Lo que buscamos con una sustitución es hacernos una integral más sencilla, más amigable para poder trabajar. Si a esto le llamamos u, quiere decir que nosotros vamos a sustituir esto por u. Para sustituir esto por u, yo debería de sustituir también el de u. Por eso es que lo derivo. Si u es igual a coseno de x, entonces du es igual. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Menos seno de x por dx. Pero si todos visualizamos, tenemos seno de x por dx y en ningún momento nos aparece un menos. Este menos no lo tenemos y la sustitución tiene que ser exacta. Entonces este menos lo paso para este lado, para que mi sustitución sea exacta. Como ya tengo la sustitución exacta, ya sé que esto va a valer menos de u. Entonces,
coloqué el de x acá para que sea más fácil visualizarlo. Si lo tenemos aquí a la par, quiere decir que está multiplicando. O sea, solo son puras denotaciones para que se nos haga fácil verlo. Esto de acá, hago la sustitución y sé que es igual a un menos de u, por eso lo he colocado acá, menos de u. Esto de abajo, coseno de x, lo sustituí por u en esta parte de acá. Entonces, lo voy a sustituir para que mi sustitución sea exacta. Sustituyo el menos de u, partido u, este menos lo saco de la integral, ¿verdad? Y entonces ya solo me queda la integral de du partido u. Y el día anterior de clase habíamos visto que eso era un logaritmo natural de u. Por lo tanto, la integral de esto es logaritmo natural de u más c. Siempre lo coloco en más c porque no tengo límites de integración, es una integral indefinida. Ahora bien, ¿será que originalmente me dieron la integral en términos de u? No, me la dieron en términos de x, entonces debo de regresar a hacer mi sustitución. Este menos logaritmo natural de u, debo de recordar que u anteriormente era coseno de x, entonces lo debo de sustituir. Esto va a ser igual entonces a menos el logaritmo de u, pero u era coseno de x, más c. Y esa sería la resolución conocida como la regla de sustitución. Es el único método para resolver integrales que nosotros veremos en matemática básica 2. En matemática intermedia 1, ustedes verán otras técnicas de integración. Una integración por partes, una integración por sustitución trigonométrica o fracciones parciales. Van a haber otras técnicas de integración que usted va a poder utilizar para resolver las integrales. Pero acá, en matemática básica 1, solo va a ser la integración por sustitución. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede si tenemos funciones trigonométricas? Que ahí es cuando se empieza a complicar un poquito el asunto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que integrar una tangente una tangente al cubo de x, ¿sí? Y le colocamos, esta va a estar fácil, esta va a ser una secante cuadrado de x, de x, ¿verdad? Quiero que visualicen qué sustitución es la que les quedaría bien ahí. Por ejemplo, si ustedes utilizan u como secante de x, aquí les quedaría u cuadrado. Pero a la hora de derivarlo, jamás van a encontrar una tangente al cubo. Entonces no les conviene hacer esa sustitución. Pero si ustedes hacen u tangente de x, entonces ahí sí, ustedes van a poder visualizar que la derivada de u les va a dar exactamente esto que tienen acá. Por ejemplo, acá les quedaría que la derivada de u sería, ¿cuál es la derivada de la tangente de x?
secante cuadrado de x. Entonces nos quedaría secante cuadrado de x por x, que es exactamente la sustitución que tenemos acá. Entonces ahora resulta mucho más fácil poder hacer la sustitución y entonces nos quedaría que la integral haciendo la sustitución correcta, me quedaría, esto es u al cuadrado, entonces voy a tener la integral, perdón, al cubo, de u al cubo porque decidí llamarle u a la tangente de x, entonces me quedará u al cubo. ¿Sí? Y todo lo que sigue, secante de x cuadrado de x, es lo que ahora conozco como de u. Y entonces ahora esta integral quedó mucho más amigable. ¿Por qué? Porque sabemos que la integral de u al cubo va a ser igual a u a la cuarta, ¿sí? Todo eso dividido 4. Y como es una integral indefinida, siempre le voy a agregar un a c. Pero nosotros sabemos que originalmente no me dieron la integral en términos de u, originalmente me la dieron en términos de x, entonces debo de regresar a que le llame u, a la tangente de x. Entonces yo sé que sustituyendo u me quedaría tangente de x, todo esto elevado a la cuarta. Todo eso dividido 4. Y eso me estaría dando la integral, siempre con más cero, ¿no? La resolución de la integral original que me dieron. Esto es cuestión de práctica. O sea, conforme vayan ustedes practicando, se van a dar cuenta que las sustituciones las van a ver mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, veamos otra. Siempre de funciones trigonométricas porque esas son las que se complican un poco. Si tuviéramos la integral, ahora vamos a cambiar un poquito. De secante de x nada más, modifiquémosla. Solo vamos a tener secante de x. A ver, tengamos vamos a tener secante al cubo. Secante al cubo. Para hacerla un poquito más interesante. Vamos a cambiar este al cubo y este lo vamos a dejar únicamente como tangente de x. Ok. Si queremos resolver esta, ahora nos damos cuenta que no nos conviene hacer una sustitución de tangente de x. Porque si sustituimos tangente de x, lo que tendríamos sería una secante cuadrado. Entonces nos faltaría una secante por sustituir y la sustitución tiene que ser exacta. Pero si sustituyo u por secante, entonces al derivarla, sé que la derivada de esta la derivada de la secante va a ser secante por tangente.
Entonces, lo que yo puedo hacer ahora en esta integral es descomponerla. ¿Sí? La voy a descomponer por conveniencia. Voy a descomponer esa integral porque me interesa que mi sustitución sea exacta. Entonces me interesa tener un du exacto. Para tener tangente por secante, yo debería factorizar aquí secante de x y dejar afuera lo que es secante cuadrado. Entonces aquí afuera, para que la sustitución sea exacta, voy a colocar secante cuadrado. Para tener claro qué es lo que debo de sustituir, ¿verdad? Hagamos bien la separación para que no nos equivoquemos. Entonces yo ya sé que esto de acá, yo ya sé que va a ser mi u. O sea que mi u va a ser cuadrado. Y esto de acá es el du que encontré al hacer esta sustitución, porque la sustitución tiene que ser exacta. Haciendo la respectiva sustitución, entonces me quedaría que, como ya separé esto, ¿verdad? Me queda que u al cuadrado, esto de acá, u al cuadrado, me va a quedar ahora multiplicado por du. Porque du lo tengo completo. Todo esto de acá es du. Entonces yo puedo hacer la sustitución completa. ¿Esto de qué me sirve? Que ahora me quedó una integral amigable. ¿Por qué? Porque la integral de u cuadrado, todos sabemos que es un u al cubo, todo eso dividido 3. Y como es una integral indefinida, siempre le tenemos que agregar un más z, ¿no? Como originalmente no me dieron la integral en términos de u, entonces lo tengo que regresar a términos de x. ¿Y qué sería eso de términos de x? ¿Qué era u originalmente? Era secante x. Entonces mi respuesta para esa integral quedó mucho más sencilla de cómo se miraba originalmente, ¿verdad? Todo esto se lo voy a enviar al auxiliar, ¿oyeron? O sea, no necesitan ir copiando, me interesa más que me pongan atención, ustedes ya saben. Se lo voy a mandar al auxiliar para que ustedes lo puedan copiar en su casa con la fecha del día de hoy. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, continuemos entonces. Cada vez las integrales se van a ir complicando un poco más. Por ejemplo, cuando me dan integrales, donde voy a tener raíces. Voy a tener una integral, siempre la vamos a hacer indefinida para no hacerlas muy largas. Voy a tener la raíz, ¿sí? De x cuadrado más 2. Vamos a ponerle por aquí una x para que sea. Ok. Cuando tenemos algo así, como existe un producto, no podemos integrarla en forma directa. O sea, recuérdense que solo les di la regla para suma y para resta. Cuando tengo una función más menos otra función, yo puedo separar las integrales. Pero cuando hay un producto, yo no puedo decir la integral de x por dx por la integral de la raíz de x cuadrado más 2 por dx. Eso es garrafal, eso es un horror en la matemática, ¿verdad? Cuando tenemos producto, tenemos que buscar una técnica de integración para poder resolverlo. Entonces, veamos qué es lo que nos conviene.
Nos interesa buscar una sustitución, pero yo no puedo sustituir X porque ni porque me vuelva mona voy a encontrar una raíz de todo esto. Entonces la recomendación sana cuando estamos trabajando este tipo de integrales es de que todo lo que está dentro del radical debe de ser U. Si eso es U, entonces nos quedaría, esto va a ser U, y entonces yo necesito sustituir el de U, ¿verdad? El de U va a ser igual a, derivemos esto. ¿Cuál es la derivada de esto? 2x por dx. Y entonces resulta que yo tengo el de x y tengo el x, pero el 2 no lo tengo. Como no lo tengo, entonces lo paso a dividir de este lado. Lo voy a hacer mejor en otra línea para que no se equivoque. Entonces, voy a pasar ese 2 a dividir y entonces me quedaría mi sustitución como de un medio igual a x por x, porque mis sustituciones tienen que ser exactas. Entonces yo tengo esto por esto, yo sé que esto vale de un medios. Y yo tengo esto que vale u y va a ser u a la un medio. Entonces con ello, yo puedo decir que ahora tengo la integral, haciendo la sustitución exacta, de u medios. Ese 2 luego lo voy a sacar por conveniencia, ¿verdad? De u medios por u a la un medio. Estamos trabajando ahora con fracciones, ¿verdad? Que era lo que explicamos al inicio de la clase. Entonces, simplificando esto, voy a sacar esta fracción por conveniencia, y un medio es una constante, la puedo sacar de la integral. Entonces me queda un medio de la integral de u a la un medio por du. Y eso va a ser mucho más práctico poderla resolver, porque todos sabemos que la integral de un medio simplemente le tengo que sumar la unidad para poder encontrar su antiderivada, y entonces esto va a ser igual a ser igual a un medio y voy a integrar. Ahora voy a tener que la integral de un medio le voy a sumar la unidad y me va a quedar u a la 3 medios. Esta es la resolución o la antiderivada, ¿verdad? Sería u a la 3 medios y ese 3 medios lo coloco abajo también dividiendo para que no se pierda, no vamos a colocar allá. Yo sé que algunos ya lo pueden hacer en forma mental, qué bueno, pero es para que no nos equivoquemos. Y a todo esto le vamos a agregar un más c. ¿Nadie se ha perdido ahí? ¿Vamos bien? Ok, entonces simplifiquemos. ¿Cómo quedaría esto? Simplificamos. Este 3 medios, sabemos que el 2 pasa para arriba, el 2 pasaría para arriba, y abajo solo se quedaría el 3.
Abajo solo se queda el 3, lo demás desaparece. Y si nosotros simplificamos este 2 con este 2, ¿verdad? Entonces realmente solo nos quedaría un tercio. Este 2 con este 2 se simplifica y solo me queda un tercio. Tercio de u, pero ¿qué era u originalmente? ¿Se recuerdan qué era u originalmente? U era x al cuadrado más 2. Entonces me quedaría x al cuadrado más 2. Todo esto estaría elevado al exponente fraccionario que nos quedó, que era 3 medios. Que no se les olvide regresar a la terminología de X, por favor. Y esa sería la respuesta de nuestra integral, ¿verdad? Esa sería la respuesta de la integral que tenemos ahí arriba. Vamos bien con regla de la sustitución. Esto es cuestión de práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en una sustitución cómo simplificar nuestra integral y que sea más amigable poder resolverla. ¿Sí? Eso es lo que vamos a buscar. Yo sé que algunos están cansados de estar haciendo tareas diarias, de estar entregando informes. Nosotros tenemos que entregar informes diariamente también. Entonces, según la junta directiva, el día de ayer resolvió que todavía vamos a dar clase la otra semana, lunes, martes y miércoles. Entonces necesito que por favor hagamos lo posible de continuar porque son reportes que se pasan a decanatura. Son reportes que se pasan a decanatura todos los días y sí tenemos que tener un reporte de todos los estudiantes que están llevando el curso para saber si aún hay interés en el estudiante y el objetivo de esto es que no voten el curso de vacaciones, ¿verdad? Que realmente valgan estos días que hemos estado recibiendo clase. Entonces, les voy a dejar trabajando, más o menos van a tener media hora para poder resolver las integrales que voy a volver a subir para las personas que entraron tarde, que puedan ir fotografiando los ejercicios. De todas maneras, en la tarde se lo voy a enviar al auxiliar para que se lo suba como un documento. Y les voy a colocar 3 integrales para que resuelvan y las mandan a Classroom. Tienen hasta las 10:30 para mandarla. Necesito que la envíen, por favor. Entonces, les voy a colocar acá la tarea. Ya te toca la clase. Toca la clase de mate.
Ingeniera, Dime. solo con una consulta. Si un número, por ejemplo, una integral, cuando uno pone, cuando va a volar de 1 a 2, por decirlo así, y el valor mayor está abajo y no arriba, en ese caso se tendría que invertir, pero se tendría que colocar negativo. ¿Cómo sería? Se multiplica por -1 para poder invertir los límites de integración. Ese es un teorema que está ahí en el libro, que te vendría dando lo mismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por decirte algo, esto se cambió, pero no era ver así. Por decirte algo, sí estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos la integral? Pero no quiero quitarle esto a los compañeros. Sabía que sí. Les voy a enviar el screenshot del grupo. Ya les envié el screenshot. Ok, gracias. Ok, entonces, por ejemplo, lo que sucede cuando tú tienes una integral desde 2 hasta 3 de x por dx y tú integras, eso te va a dar x al cuadrado dividido 2, pero tú lo quieres evaluar de esta manera, ¿verdad? Y entonces, lo que tú realmente estás haciendo es que vas a evaluar esto primero lo evalúas en 3, luego lo evalúas en 2 y lo restas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando tú inviertes esto, entonces hay un teorema que te dice que tú multiplicas toda tu integral por -1. Y ese -1 te va a dar chance a ti de invertir los límites de integración desde 3 hasta 2. ¿Sí? Tu resolución de la integral va a seguir siendo la misma. ¿Sí? Pero ahora lo que va a cambiar es que los límites de integración van a estar cambiados, van a ser 3 y van a ser 2. Entonces, eso te va a llevar a que tú evalúes esto, pero recuérdate que tienes el menos adelante, ¿verdad? Tienes el menos adelante. O sea, el menos no lo puedes dejar de lado. Menos. Entonces, eso va a ser igual a 2 cubetas en de blanco. menos, evaluamos esto. Primero, ahora cambiar mi límite de integración, ¿verdad? Ahora primero lo voy a evaluar en 2. Primero lo evalúo en 2. Menos esto
evaluado en 3, ¿verdad? Pero recuérdate que lo estás evaluando en 3, pero adelante había un signo menos, ¿verdad? Entonces, menos por menos, ¿qué te da? Más. Menos por menos te da más. Es este elemento que está acá. ¿Y este cómo te quedó? Menos. Es lo mismo. Es Sí. lo mismo. Lo único que hiciste fue que cambiaste los límites de integración colocando el menos adelante. Pero el resultado te va a dar el mismo. Eso es lo que dice ese teorema, que el resultado te va a dar el mismo. ¿Para qué te sirve este teorema? Para la otra parte del teorema fundamental de cálculo, que es lo que vamos a ver el día lunes. La otra parte del teorema fundamental del cálculo te sirve el menos para poder invertir los límites de integración y poder hacer uso del teorema, porque en el teorema de cálculo, la variable tiene que estar en el límite superior, no en el límite inferior, si no, no lo puedes aplicar. Ok, está bien. Para eso te va a servir. Está bien. Gracias, ingeniero. Para ese límite. Bueno, como ya todos tienen la tarea, entonces voy a subir. Que vimos el día de hoy, para los que vinieron un poquito atrás. Doy un par de minutos y lo voy bajando. Si quieres, le mando los screenshots al grupo. Ah, vaya, está bien, si me haces el favor. Te lo voy a ir bajando entonces. Ahorita le digo. Tú me avisas cuando ya y entonces te cambio la pantalla. Ok, ya puede bajar. Ok. Ahí está el otro. Ya. Ok. Casi no se ve, vamos a ver. Vamos a quitar esto. Ahí está. Ahora sí. Ya. Sí, creo que tampoco va a ser completo. Vamos a ver. Ahora bien ahí. Ahí está. No te vayas a caer, Dudu. Ya. Ok, aquí nos falta una partecita que se quedó arriba. Ya. Ok. Ahí está. Listo. Ahí está. Listo. Gracias. Y este es el último. Ya. Ok, si se dan cuenta acá, este se parece al que les puse ahorita en la hoja de trabajo. La diferencia es de que ahora tenemos un x al cubo acá. Al hacer la sustitución, solo van a encontrar x, entonces les va a faltar sustituir un x cuadrado. ¿De dónde obtienen ese x cuadrado? Despejándolo de acá. O sea que 1 menos 2 va a ser x cuadrado para que la sustitución sea exacta, para los que están trabajando su hoja de trabajo. Ok. Ok. Como ingeniera que me perdí un poquito. Ah, ok. Mire, pues, usted está haciendo su hoja de trabajo. Sí, exactamente. Vale. Entonces, en su hoja de trabajo, hágame el favor de dictarme x al cubo. X al cubo. Ajá, ¿qué más? Raíz de x al cuadrado más 8. ¿Qué es lo que sucede acá?
es de que usted hace todo lo que está dentro del radical como U. Si esto es U, al derivarlo, usted va a encontrar esto de acá. Así es. Este 2 no lo tiene de ese lado y entonces por eso lo pasa a este lado a dividir. Está multiplicando del otro lado y a este lado pasa a dividir. Sí, sí. Y le queda de esta manera. Entonces, usted se da cuenta que acá tiene, descomponiéndose x al cubo, tiene x al cuadrado por x, ¿sí o no? Eso. Este Eso es lo que tenía. x y este de x ya lo tiene acá, como de u medios. ¿Qué le falta? El x cuadrado. ¿De dónde obtiene ese x cuadrado? Despejándolo de acá. ¿Sí? Entonces, al despejarlo de acá, ¿cómo le quedaría? ¿Cómo le quedaría la sustitución? ¿Verdad? Esto es u a la u medio. ¿Sí? Esto de acá es u a la u medio. El de u medios, el de u medios es este x por dx. ¿Qué le hace falta por sustituir el x cuadrado? Entonces, si le hace falta por sustituir el x cuadrado, usted sabe que u menos 8 es x cuadrado. Entonces, ahí la sustitución ya está exacta. ¿Sí lo ven? 1 menos 8. Ah, sí, 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 ya lo vi. Entonces, Ya como vi la cómo es sustitución esto. sí está exacta, entonces el 1/2 lo saca y ahora esto lo multiplica, ¿verdad? Esto le quedaría en el primero, si multiplica el u por el u a la 1/2, le queda u a la 3/2, ¿verdad? Sí, así es. A la 3/2, para hacerlo más simple, ¿va? 3/2, le va a quedar menos 8 u a la 1/2. Y entonces ya está más amigable su integral, ¿verdad? Porque entonces ya solo tendría que integrar el u a la 3/2 y el u a la 1/2, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya está más sencillo, ¿verdad? O sea, Sí, cada sí. vez que hagamos una sustitución, nuestra sustitución tiene que ser exacta. Y si no la tenemos exacta, tenemos que ver de dónde la sacamos, pero nos tiene que quedar exacta. Jamás mezclemos u y x. O sea, si se da cuenta, aquí mi integral, todo tiene u, aquí todo tiene x. A veces hay algunos libros que cometen el error porque dejan u en términos de x, dejan un x por acá y luego lo sustituyen, revuelven las variables y eso los equivoca. Haga sus sustituciones exactas para que le quede más sencilla la integral. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Sí, Jaime, voy a buscar, voy a preparar este fin de semana material sobre integrales para que puedan repasar el fin de semana. Estos no quiero avanzar más, estos temas son los que vamos a seguir viendo. Como tenemos que recibir clase el lunes, martes y miércoles, el lunes voy a dar el teorema fundamental del cálculo, la otra parte que me hace falta, y seguimos repasando regla de sustitución para que el día martes podamos volver a repasar todo lo que son integrales que vimos hasta ahorita. Y el miércoles, pues vamos a hacer una hoja de repaso donde ya va a estar problemas de exámenes parciales sobre estos temas. Y ya con eso, pues esperaría que tengan para poder repasar en su Semana Santa, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Roxana, si hay un número mayor abajo, se multiplica por -1 si usted quiere. Si no, lo puede trabajar de esa manera. Y de todas maneras, si usted toma en cuenta el signo de cada uno de los
de los elementos y tiene cuidado de que siempre va a evaluarlo en el mayor menos, evaluarlo en el menor, el resultado le va a dar el mismo. Ya le dejé la demostración ahí de que siempre va a dar lo mismo, ¿verdad? Ya sea que lo quiera trabajar con menos para que su mayor esté arriba o que lo trabaje tal cual se lo dan. Estás en la conferencia de mate.